recibido bastantes mensajes para que hables un poquito sobre la actualidad de los movimientos independentistas y también, ¿sí?, he recibido preguntas que son muy interesantes sobre qué era lo que opinaba respecto a los reclamos de independencia de, de países como, por ejemplo, de países de regiones como Cataluña, como en Europa los Países Vascos, en América Latina, no sé si se acuerdan, en Bolivia hubo, en la época en donde Evo Morales era presidente, hubo un intento de independencia de lo que se llama la parte rica de Bolivia, lo que se llama la Media Luna, ¿sí?, la Media Luna rica, que es la zona de Santa Cruz. Y hay un análisis de fondo que me parece muy importante para hacer. La pregunta es cuál es la legitimidad, ¿sí?, que tiene cierta región de un país X en querer independizarse, ¿sí?, en querer solicitar su independencia. Y ahí entramos en un debate de fondo que es, casi diría, filosófico, geopolítico, ¿sí?, casi, no sé, hasta metafísico, uno podría decir, porque entramos en un grave problema, que es que vivimos en un mundo en donde las divisiones políticas, esto significa las divisiones que se han hecho de los países, son divisiones, primero, arbitrarias y artificiales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mapa del mundo, que hoy actualmente podemos contar 180 y tanto de países reconocidos por la ONU, son países en donde las grandes potencias, ¿sí?, de alguna manera, según el poder que tenía cada potencia en su época, decidió, ¿sí?, unilateralmente decir, bueno, acá en esta región voy a dividir esta región, nos la vamos a repartir, y generalmente este tipo de división, ¿sí?, se ha hecho a costa de dividir pueblos, ¿sí? Son fronteras artificiales. Por ejemplo, ¿sí?, vamos a hablar un poquito antes de meternos de lleno en el tema de la Guayana Francesa, vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de Afganistán, ¿sí? Hace poco hicimos una transmisión sobre el tema de Afganistán y hablábamos en esa transmisión que uno de los grandes problemas que ha tenido Estados Unidos y una de las grandes razones que ha tenido Estados Unidos por la cual se tuvo que rajar de Afganistán fue que justamente la etnia, ¿sí?, la etnia que se llama la etnia Pashtun, ¿sí?, a la cual los talibanes pertenecen, era una etnia que pertenece a una región que fue cortada, ¿sí?, unilateralmente. La frontera entre Afganistán y Pakistán, que tiene más o menos 2.670 kilómetros, ¿sí?, fue una frontera que se utilizó para, digamos, separar, ¿sí?, se la llama la línea Durán, porque recibe ese nombre gracias a Mortimer Durán, que era el secretario para los asuntos extranjeros del gobierno regional de la India británica, ¿sí? Y lo que decíamos es que eso es una línea que las potencias en ese momento decidieron separar, ¿sí?, lo que es Afganistán actualmente de Pakistán, y en esa separación cortaron, ¿sí?, dividieron al medio toda la región y la etnia Pashtun. Por eso hoy en la actualidad, ¿sí?, por más que existe una frontera política entre Afganistán y Pakistán, las etnias, ¿sí?, pertenecen, las distintas etnias que pertenecen a los distintos países, en realidad forman una sola etnia y un solo país, ¿sí? En América Latina, por ejemplo, hoy en día, y ya nos metemos de lleno en el tema de la Guayana Francesa, ¿sí?, esa región que conforman Surinam y la Guayana Francesa, era una región en donde vivía una sola etnia, que eran los cimarrones, ¿sí? Eran los cimarrones que se habían escapado
de las plantaciones, ¿sí? Empezaron a construir una gran nación, ¿sí? Que son los pueblos cimarrones. Hoy usted va a la Guayana Francesa o va a Surinam y se encuentra, ¿sí? Con que las mismas familias, ¿sí? Fíjense que Surinam y la Guayana Francesa están separadas por un río que se llama el río Maroni, y usted, de un lado, ¿sí? De un lado, y ese río en algunos lugares se puede atravesar a pie, pero el resultado es que usted de un lado de la frontera tiene a Surinam y del otro lado de la frontera, ¿sí? Tenés, vamos a pasar a tutearnos, tenés a Francia, a Europa. Hay familias que han sido divididas arbitrariamente por esa línea artificial que trazaron en su momento los ingleses y los franceses y dividieron familias. Hay un caso muy famoso, ¿sí? Que se dio en Surinam, porque ustedes, por ejemplo, ustedes ven, por ejemplo, a dos negros que están, uno surinamés y otro de la Guayana Francesa, que son exactamente de la misma familia, de la misma etnia, ¿sí? Usted los ve, son iguales, pero usted de un lado tiene un surinamés y del otro lado tiene un francés. En el Surinam, ¿sí? Hay un presidente actual que se llama Desiré Bouters, después pueden buscar porque hice unas transmisiones, unos videos sobre lo que es la particularidad que tiene el Surinam, toda la conexión con el narcotráfico y este presidente que es Desiré Bouters. Pero la policía de Surinam es reconocida por sus métodos drásticos, ¿sí? Entra en lo que serían las villas miserias de Surinam, te avisa una vez y a la segunda te mata, ¿sí? La policía de Surinam es conocida, o se dice que es conocida por eso. Y hubo un caso muy famoso de gatillo fácil, como dicen, o de ajusticiar, ¿sí? En donde había dos personas que vivían en una villa miseria de Surinam, en un barrio pobre, ¿sí? Que habían robado, ¿sí? Y la policía mató. Eran dos primos que había matado. Con la particularidad de que uno de los primos, ¿sí? En realidad vivía del otro lado del río y era francés. O sea, que la policía surinamesa mató a un ciudadano francés. Y ahí se armó un despiole diplomático que ni les quiero contar. Todo esto para decir que, es muy difícil, volvemos al tema de la legitimidad de los movimientos independentistas, y es muy difícil, de alguna manera, decir si hay legitimidad o no, porque se habla ya de una legitimidad en cuanto a independizarse de algo que es una creación puramente artificial. Entonces, por un lado uno diría, y bueno, si la creación es artificial, ¿por qué no se empiezan a independizar todos los pueblos que tienen ganas de independizarse? ¿Sí? Eso sería un primer criterio, ¿sí? Cualquier pueblo, cualquier ciudadanía, cualquier grupo de personas, ¿sí? Como las creaciones de los países son artificiales, podrían tener derecho a independizarse, se juntan y dicen, bueno, acá nosotros tenemos un lenguaje común, una cultura en común, una historia en común, unos valores en comunes, todo esto hace que estamos listos para independizarse y podemos formar la República de Damián, si tenemos ganas de hacerlo. Ese sería un primer argumento. El problema que tenemos con eso, ¿sí? Es que este mismo criterio para independizarse, y esto es la razón por la cual, si hay algo que están de acuerdo las grandes potencias del mundo, ¿sí? Hablamos del bloque occidental, Estados Unidos, Europa, hablamos de China, Rusia, si en algo están de acuerdo todas las potencias, es que es un peligro inminente dejar cualquier movimiento independentista llegar a su fin. ¿Por qué? Porque esto podría crear en el mundo una ola de movimientos independentistas que no tendría fin y se produciría en el mundo una balcanización. El término balcanización es cuando algo se empieza a
fragmentar. Por eso se dice, por ejemplo, que la Unión Soviética, ¿sí?, después de su caída, después del derrumbe del muro, se empieza a balcanizar, ¿sí? Es por todo lo que son los Balcanes, ¿sí?, que son como pequeñas islitas, de ahí viene el término balcanización, y se empieza a producir una fragmentación de Checoslovaquia, etcétera, etcétera, que en algún momento las potencias dicen, basta, basta de balcanización porque esto no termina más, ¿sí? Porque si se empieza a balcanizar, por ejemplo, si se le acorda la independencia, ¿sí?, a, por ejemplo, todo lo que es la zona de Cataluña, después la zona de Galicia podría reclamar su independencia, y de esa manera, ¿sí?, España comenzaría a sufrir la balcanización. Quiere decir que el mundo, y dentro de Cataluña después podrían independizarse, yo no sé, los de Barcelona, de los de Gerona, etcétera, 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 etcétera. Entonces, los que no están a favor de los movimientos independentistas dicen, miren, es verdad, de alguna manera la repartición del mundo, ¿sí?, es artificial, es unilateral, ¿sí?, pero bueno, es la que hay, ya está. El mundo está repartido así, ahora tenemos que hacer con esto, tenemos que jugar con estas cartas y no podemos seguir balcanizando porque si no, esto se descontrola y en vez de 183 países podemos tener 500 y podemos tener miles y después se puede empezar a hacerse repúblicas de 10 personas. ¿Por qué? Porque se empieza a crear el antecedente. Y por supuesto que los que están en contra de esta teoría dicen, ah, bueno, pero ¿y por qué vamos a tomar esta repartición del mundo, ¿sí?, como la correcta, entre comillas, y por qué no balcanizamos un par de países más, por qué no proclamamos la independencia de otros países, y ahí sí que frenamos? ¿Se dan cuenta? Es como que la humanidad está atrapada, ¿sí?, en una especie de juego, en una especie de juego de naipes en donde se ve en la obligación de decir, bueno, esta repartición que hicimos del mundo, que fue unilateral, que fue injusta, que fue a costa de que las grandes potencias se repartan el mundo de manera completamente injusta, sin tener en cuenta los pueblos, las familias, las tradiciones, las culturas que estaban separando, ¿sí?, y la tomamos como, bueno, esta repartición del mundo es la que hay, es la justa y nos quedamos con esto, pero no podemos seguir independizando o permitiendo la independencia de algunos pueblos, porque esto puede traer un efecto dominó en donde todas las potencias, ¿sí?, tienen ahí un movimiento independentista que está dando vueltas, ¿sí? En China, por ejemplo, en China está el tema del Tíbet. El Tíbet hace cuánto que está luchando por su independencia, ¿sí? Súper importante. Entonces, China no quiere, ¿sí?, que el Tíbet se le siga incendiando, literalmente. Hay monjes que se incendian, que se prenden fuego, pero lo estaba diciendo también en una metáfora, ¿sí? No quiere problemas con el Tíbet, entonces no está a favor de alguna manera, atizar las brasas de cualquier movimiento independentista en el mundo, ¿sí? Europa tiene millones de ejemplos, Cataluña, los Países Bajos, en Irlanda, ¿sí? Acuérdense del IRA, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa guerrilla? El IRA, que estaba por la independencia de Irlanda respecto del Reino Unido. En América Latina, los movimientos independentistas no son tan amplios como último antecedente. Nombré el tema de Bolivia, ¿sí?, y el tema de la media luna, pero claro, también hay el tema de Cataluña, el tema de la media luna, de la zona de la región de Santa Cruz en Bolivia. También muchos dicen, ah, qué vivo, ustedes son la región que más dinero tiene, porque Cataluña es una de las regiones más poderosas en España, la que tiene mejor Producto Bruto Interno. Lo mismo pasa con Santa Cruz. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, listo, nosotros cerramos nuestras fronteras, ¿sí?, tenemos todo lo que necesitamos, somos una región hiper rica, entonces nos independizamos y los restos de nuestros compatriotas, ¿sí?, que se las arreglen, ¿sí? Quiero que entiendan que en el tema de los movimientos independentistas, ¿sí?, hay como dos visiones muy, muy diferentes y de alguna manera cualquier pueblo tiene derecho a
a reclamar su independencia, ¿sí? Pero de la otra manera, ¿sí? De la otra manera, si cualquier pueblo tiene el derecho a declarar su independencia, ¿sí? Entonces el concepto de países se nos va al demonio, ¿sí? Y acá en vez de 180 y tantos países como tenemos actualmente, habría que rediagramar todo el mundo. No es que yo esté en contra ni a favor, pero sí, de alguna manera, entiendo, no quiere decir que esté de acuerdo, la reticencia de las potencias a permitir los movimientos independentistas. ¿Por qué? Porque puede crear una jurisprudencia, ¿sí? Y que miles de pueblos empiecen a decir, bueno, nosotros somos, no sé, por ejemplo, en Argentina, ¿sí? Hubo una época en que había algunas provincias, ¿sí? Que empezaban a agitar las aguas de la independencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces entonces de repente Argentina, que tiene 23 provincias, en vez de ser Argentina, se encuentra, ¿sí? Si se empieza a propagar este tema de la independencia de las provincias, en vez de Argentina sea un país, nos encontramos con 23 países, ¿sí? Entonces, ese también es un tema que siempre me gusta que se tenga en cuenta y es una explicación de por qué las potencias no están permitiendo el tema de los movimientos independentistas, ¿ok? Bien. Estoy viendo que ahora han escrito algunos comentarios, algunas preguntas, y los voy a leer. Marco dice, coincido, hay dos visiones. Una es salir de la opresión y otra es separarse de los pobres. Sí, totalmente. Pero fíjate Marco, que esto que decís que es bien cierto, ¿sí? ¿Cuál es el criterio? Cuando a mí me preguntan, ¿qué pensás de los movimientos independentistas? Es como que me quedo, ¿sabés qué? Depende de qué lado se mire esta historia, ¿sí? El derecho a un pueblo a independizarse es el derecho de cualquier pueblo, pero ¿qué hacemos con el diagrama del mundo? ¿Qué hacemos con la sociedad? ¿Sí? Con la ONU, con todo esto de lo que existe, que es un desastre, ¿sí? Tal vez, yo siempre lo que digo, tal vez la única solución a largo plazo, ¿sí? Sea eliminación completa de fronteras y pensar el planeta como un solo país. Eso sería lo más interesante, porque finalmente, ¿sí? El exceso de movimientos independentistas nos podrían decir, bueno, si tenemos 3.000 países, para eso no tengamos ninguno, y para eso pensémonos, ¿sí? Con un pasaporte planetario, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que uno a largo plazo podría pensar eso. Excelente lo que dice Christopher, ¿sí? El tema de los mapuches, un ejemplo, en Chile, excelente. Nadie va a discutir el derecho de los mapuches a independizarse, ¿sí? Si están antes, ¿sí? Si son pueblos originarios. Está perfecto, ¿sí? Que es un pueblo originario. Pero ¿qué hacemos entonces? Entonces todos los pueblos originarios de América Latina se independizan. Entonces hay que redibujar el mapa completo del mundo. ¿Se entiende? Porque si se empieza a independizar otro, todos van a tener derecho a independizarse. Y hasta dentro de los mapuches, ¿sí? Vas a poder tener la República de los Mapuches chilenos, la República de los Mapuches argentinos, etcétera, etcétera. Y se empieza a balcanizar el mundo. Sí, Mako sigue diciendo, un problema distinto es la situación del Medio Oriente. Quedaron pueblos separados por fronteras que definieron los europeos. Sí, pero en América Latina nuestras fronteras también las definieron los europeos. Nosotros estamos en la misma. Fíjense cuando ustedes tienen entre Argentina y Bolivia, ¿sí? En el norte argentino y en el sur de Bolivia, son los mismos pueblos. Pero de un lado sos argentino y del otro lado sos boliviano. Y hay algunas veces algunas diferencias, ¿no? Y a veces, por ejemplo, como pasa en Surinam y en la Guayana francesa, que a veces los separa un río ridículo, ¿sí? Hay muchos que dicen, mirá, si yo hubiese nacido del otro lado, ¿sí? Tendría los derechos sociales franceses, etcétera, ganaría en euros, sería un ciudadano francés, estaría súper protegido, etcétera, etcétera. Y es cierto lo que también dice Mako, en el Medio Oriente, ¿sí? Los pueblos del Medio Oriente también fueron divididos por
las grandes potencias a su conveniencia total, ¿sí? A su conveniencia total. Y después, ¿sí? Las potencias se empiezan a quejar, ¿sí? De que no pueden controlar la división que hicieron, porque como les digo, en el caso de Afganistán y de África, África se ha repartido así con regla, ¿sí? O sea, las potencias no es que viajaron a África para poder analizar, bueno, acá podemos hacer un país porque justo termina una etnia, entonces nos coincide este trazo que cortamos con esta etnia africana con la de abajo de África. No, no, no. Esto se hizo en una mesa, con un mapa del mundo, con una regla, centímetros, y esto es para ustedes, señores de Rusia o de la Unión Soviética, esto es para nosotros, esto es para Francia, esto es para Portugal, y ahí se repartió el mundo. En Europa se hizo, en América Latina se hizo exactamente lo mismo. Bien, entonces es un tema muy complicado la independencia, por eso le decía que casi es un tema filosófico, ¿sí? Y la respuesta es que no hay, ¿sí? Acuérdense, como decimos siempre, en geopolítica, ¿sí? Avanzamos a través de preguntas, porque cuando encontramos la respuesta quiere decir que tiene que haber surgido una nueva pregunta que nos haga avanzar, ¿sí? Como se dice en términos dialécticos. Bien, vamos a hablar, de hecho, esta pequeña introducción de veintitantos de minutos, vamos a hablar del tema de la Guayana Francesa porque hay varios temas de fondo, ¿ok? Bien, entonces, el tema ¿sí? El tema de la Guayana Francesa, recuerden, la Guayana Francesa, para los que no lo ubican, está en el norte del subcontinente suramericano, ¿sí? Está entre Surinam y Brasil. Y les dije, bueno, que había recibido como numerosas consultas sobre la actualidad de los movimientos independentistas en la Guayana Francesa, ¿sí? Y es un ejemplo muy interesante, ¿sí? Por lo que he recorrido la región, investigado, hablé con diversos actores, ¿sí? Pro-independentista, anti-independentista, ¿sí? Bueno, para aquellos que les interese el tema de la Guayana Francesa en particular, recuerden que escribí una novela que está disponible en Amazon o está gratis en YouTube, que está separada por capítulos, se llama La ciudad de los lobos blancos, ¿sí? Ahí hablo muy detallado sobre el tema de la Guayana Francesa en forma de novela. Y lo que le decía, ¿sí? Es que mi conclusión de los movimientos independentistas en la Guayana Francesa es que si bien quedan, ¿sí? Algunos fervores, etcétera, el movimiento en sí independentista en la Guayana Francesa está bastante apagado. Y, y por las entrevistas que hice respecto a este tema, ¿sí? Es que, ¿cuál es una de las razones que el movimiento de la Guayana Francesa, y esto le pasa también a varios pueblos, ¿sí? Es que la mayoría de la población en la Guayana Francesa, si bien, digamos, les gustaría que la Guayana Francesa sea un país independiente, ¿sí? Como que la idea les atrae, hay una gran parte, ¿sí? Por no decir la inmensa mayoría de la población de la Guayana Francesa, tiene miedo que en este proceso de independencia, ¿sí? Los guayaneses puedan perder los enormes beneficios económicos que les da pertenecer al Estado francés. ¿Sí? Yo siempre señalé este tema, ¿sí? En América del Sur tenemos ciudadanos franceses. Entonces, ¿cuáles son los beneficios económicos? Bueno, primero, los hospitales, la educación, el tema de los subsidios, ¿sí? Los subsidios para desempleo, los subsidios para el alquiler, para los que no lo pueden pagar, los subsidios para las mamás que se encuentran solas, ¿sí? Todos los beneficios que sabemos que tiene el, el, Estado, el Estado francés. Y sumado a esto, de que cualquier
ciudadano de la Guayana Francesa que lee los diarios latinoamericanos, ¿sí? Y ve en su cotidiano, ¿sí? Los miles de latinoamericanos que se juegan la vida literalmente por obtener la nacionalidad francesa, ¿sí? Vemos un montón de africanos que se juegan la vida cruzando el Mediterráneo por poder, ni siquiera por tener la ciudadanía europea, sino por lo menos poder estar ilegalmente en Europa, ¿sí? Esto me lo decían gente de la Guayana, me decían, hay gente que se mata por entrar en la Unión Europea y nosotros, ¿sí? Nos vamos a salir, tenemos que estar locos, ¿sí? Tenemos que pensar más bien en algo de ser una región autónoma, poder tener en la medida de lo posible, tener nuestras propias leyes, pero independizarnos de Francia sería para esta gente y para mucha gente, no digo para todos, pero para la gran mayoría, un suicidio económico. Por eso el tema de movimientos independentistas, y yo sé que hay gente que se enoja, me han escrito gente súper enojada diciéndome, no, en la Guayana Francesa el movimiento independentista está de pie como en los años 70, 80. Bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres pensar que sí? Sí, pero la verdad es que está muy verde esto. ¿Sí? Piénsenlo, ¿quién se va a querer salir de la Unión Europea con todos esos beneficios? Y si te interesa este tema, ¿sí? Porque yo te estoy hablando de la parte linda de los beneficios, si te interesa ese tema, ¿sí? Leete o escuchate La ciudad de los lobos blancos y vas a ver los desastres, ¿sí? Que está causando justamente los efectos, ¿sí? De este asistencialismo estatal francés en los pueblos originarios de nuestro continente, ¿sí? Después lo vamos a hablar, pero no es el tema de la cuestión. Pero por eso decía que parece muy poco probable que los movimientos independentistas sigan creciendo. Esto se está apagando, ¿sí? Se está apagando. ¿Por qué? Porque el consumismo se lo está arrasando todo, ¿sí? Y eso es una de las cosas que algunas veces tengo diferencias con gente de izquierda, o que se dice de izquierda, o se dice de derecha, ¿sí? Acá si hay para mí un gran enemigo oculto, es el consumismo. ¿Sí? El consumismo no tiene banderas, no tiene ideología, ¿sí? Porque hay algunos que pregonan un consumismo nacionalista y otros un consumismo global. El problema es el consumismo, ¿sí? El problema, ¿sí? Es cierto, el problema es, como dicen algunos, pero no es el problema, es uno de los problemas, de la distribución de las riquezas. Efectivamente, uno de los problemas es ese. Pero otro de los grandes problemas es, no importa si una familia, ¿sí? Es importante si una familia latinoamericana recibe al mes $10 o $1000. ¿Sí? Por supuesto que no es lo mismo para satisfacer las necesidades básicas, pero también hay otro problema, que es el tema del consumismo. ¿En qué me gasto eso? ¿Sí? ¿Cómo lo gasto? ¿Sí? ¿En qué lo gasto? ¿En qué productos lo gasto? Y este es uno de los grandes problemas. La sociedad de la Guayana Francesa, ¿sí? Cuando yo hacía las entrevistas a los pueblos originarios, ¿sí? Me decían, Dami, ¿sabes qué? Nuestros hijos quieren tener Coca-Cola todos los días en la mesa. Y yo quiero tener el mejor televisor, y quiero tener el mejor lavarropa, y quiero tener esto, quiero tener un auto, y ¿qué quiero? Quiero consumir. ¿Y consumir es un derecho? Pregunta. ¿Sí? ¿Y qué tipo de consumo? ¿Ok? Y esto es uno de los grandes temas que está como ahogando este tipo de movimientos independentistas, ¿sí? Porque la gente tiene miedo de tener, en la Guayana Francesa, la gente tiene miedo de tener que dejar de consumir, ¿ok? Y por más que uno venga así con todas esas ideas así nuevas y decirle, no sabés lo que te perdés, no, vos viví ahí alejado del consumo, que te hace un gran bien al espíritu y estás tranquilo, a la gente no le sirve ese discurso. ¿Por qué? Porque la gente todos los días consume a través de internet, a través de la televisión satelital, etcétera, etcétera. Bien, y como les decía antes, ¿sí? suponiendo que hubiese en la Guayana Francesa, que no es el caso, pero supongamos que hubiese un amplor
del movimiento independentista descomunal, así, de repente una ola de nacionalismo o de regionalismo, como quieran llamarlo, ¿sí? Salvo que ocurra, como digo siempre, un terremoto geopolítico, Francia, ¿sí? Es decir, la Comunidad Europea, es decir, la OTAN, va a ser muy difícil que suelten la base militar que tienen ahí, ¿sí? Porque recordémoslo, a través de Francia, la Comunidad Europea, o sea, la OTAN, tiene una base militar continental en la región, en el continente sudamericano, siendo una de las regiones más ricas en recursos económicos, en recursos naturales, petróleo, litio, el Amazonas, los hielos, el acuífero guaraní, bla, 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 bla. O sea, imagínense, la OTAN ni loco va a largar Malvinas, ¿sí? Que es una base militar. Piensan que va a largar la base militar de la Guayana Francesa. Es exactamente lo mismo. No van a largar esas bases militares. ¿Ok? Bien, eso por un lado. Lo más trágico, y esto lo digo siempre, ¿sí? De la base militar que hay en la Guayana Francesa, a diferencia de la base militar de las Islas Malvinas, es que la base militar de las Islas Malvinas es discutida, ha sido discutida, lo hemos hablado en la época de que existía el bloque regional UNASUR, hasta se le prohibía atracar en algunos puertos a cualquier barco que viniese con la bandera de las Islas Malvinas. ¿Sí? O sea, había un problema. Con el tema de la Guayana Francesa es mucho más grave porque está completamente silenciado. ¿Sí? Los grandes pensadores latinoamericanistas, los grandes políticos, ¿sí? Hablan de las bases militares estadounidenses, se llenan la boca con el tema de las Islas Malvinas, y de la Guayana Francesa, que está ahí, legal, continental. Acordate, cuando una base militar es continental, podés acumular casi indefinidamente cantidades de tropas, a diferencia de lo que pasa en una isla como las Malvinas. ¿Sí? Y ustedes escucharon hablar de la Guayana Francesa, a nadie le interesa. Y Francia, por supuesto, ¿sí? No hace olas, porque tampoco le conviene que, que se hable de la Guayana Francesa. Y la OTAN, ¿sí? Que es el brazo armado de Occidente, calcularle la OTAN, como decimos siempre, casi la OTAN, ¿sí? Que básicamente es Estados Unidos más Europa, agregar un par de países más, ¿sí? Acordate que es el 60 y casi más del 60% de los presupuestos militares del mundo. ¿Sí? ¿Vos ves a la OTAN abandonando uno de los puntos geoestratégicos más importantes que tiene en América Latina? No hay chance, ¿sí? No hay chance. Así que esto va dirigido a mis queridos, ¿sí? Amantes de los movimientos independentistas latinoamericanos, y sobre todo de la Guayana Francesa, que le tengo un cariño hermoso. Pero bueno, como decimos siempre, si es que hay una verdad, no es amarga la verdad, sino lo que no tiene es remedio. ¿Sí? Así que bueno, seguiremos hablando de estos temas. ¿Sí? Y acá me dicen, tal vez porque Francia nunca se vio como un país tan imperialista como Estados Unidos, ¿sí? O Inglaterra. Sí, nunca, tiene mucha razón, ha sabido jugarla mucho más de callado, ¿sí? Pero fíjense, cuando Francia, ¿sí? Arma los congresos de países francófonos, fíjense cuántos países de África van a la mesa del llamado Congreso de Países Francófonos. ¿Sí? Por supuesto, porque Francia se reparte un par de presupuestos, por eso los países van y acuden a esa cumbre de países francófonos. ¿Sí? Pero después busquen en internet, cumbre de países francófonos, y van a ver la cantidad de países que van, y ahí está lo que dice Maco, ¿sí? Es mucho más diplomático, sobre todo en América Latina, ¿sí? Tenemos una visión de Francia mucho más humanista, con el tema de la ciudad de luz, con el tema de los derechos humanos, ¿sí? Pero bueno, muchos derechos, como digo siempre, muchos derechos humanos, pero Francia le vende
armas a Arabia Saudita, con la cual ellos después bombardean las poblaciones civiles de Yemen, etcétera, etcétera. Y la gran hipocresía, seguramente una de las más grandes hipocresías que hay en el mundo, seguramente es la diplomacia de Francia, ¿sí? No porque Francia haga cosas peores que otros países, que otras potencias, simplemente porque, ¿sí?, hay toda una hipocresía en el discurso, que es lo que un poco nos perturba, porque si no hace exactamente lo mismo que China, Rusia, Estados Unidos, exactamente lo mismo, ¿sí? Pero hay toda una hipocresía. Bien, gente, como siempre, les agradezco muchísimo acompañarme, agradezco los mensajes y próximamente vamos a seguir haciendo nuevos encuentros, hablando de esta apasionante geopolítica del mundo. Les mando un fuerte abrazo y les digo hasta la próxima.